Este es uno de los pasajes más conocidos dentro del libro de Esther. Y se relaciona mucho también con la historia que aparece en el capítulo 9 de este mismo libro. Solamente voy a leer el versículo 22 del capítulo 9. Dice, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y el dolor en días de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. El tema que trae hoy Dios a través de este capítulo 4 y capítulo 7 y capítulo 9 es esa experiencia que siempre Israel quiso tener. Era tener paz con sus enemigos, ver sus enemigos exterminados. Y de eso trata el capítulo 4, de eso trata ahora Dios a usar a Esther para procurar en cierta forma un descanso de sus enemigos, pero un descanso temporal. Pero el pueblo de Israel por muchos siglos deseaba experimentar el descanso de sus enemigos. Deseaba tener paz con todas las naciones que estaban a su alrededor. Ellos habían sido esclavos por más de 400 años en Egipto. Habían tenido conflictos con otras naciones al tratar de llegar hasta la tierra prometida. Ellos habían sido invadidos por los asirios primero, después por los babilonios, y ahora se encontraban bajo el dominio del imperio de Persia. Así que por siglos los israelitas deseaban ver ese descanso total y absoluto de todos sus enemigos. Y ese es el gran deseo del pueblo de Israel, porque Dios le prometió que un día ellos tendrían descanso de sus enemigos. Dios, escribiendo a través de Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 12, 10 da esa promesa. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Ese es el deseo del pueblo de Israel, porque era el deseo también de Dios. Pero muchos de nosotros pensamos que no tenemos enemigos, pero sí tenemos enemigos. Nosotros vivimos en un mundo que está caído, en un mundo que cada día nosotros sin querer estamos en conflictos con otras personas, estamos en contienda con otras personas, estamos en pelea con otras personas, estamos en conflictos. De una forma u otra se convierten en nuestros enemigos, porque si estamos en conflicto ya no somos amigos, nos hemos convertido en cierta forma en enemigos de otras personas. Así que parte de nuestra vida cotidiana es luchar por tener paz con aquellos que nos rodean. Y vemos a través de la Escritura que de diferente forma y manera el ser humano está en conflicto con otras personas. Y una de las cosas que vemos que el conflicto entró en medio de nuestra creación es a través del pecado. Adán y Eva tuvieron conflicto, Caín y Abel tuvieron conflicto. Y así sucesivamente el pueblo de Israel, a través de toda su historia, ha tenido conflicto internamente y con otras naciones. Así que vivimos en un mundo que está caído. Y de una forma u otra, nosotros estamos en conflictos. Tenemos conflictos con nuestros padres, tenemos conflictos con nuestros compañeros de trabajo, tenemos conflictos en el matrimonio. De una forma u otra se han convertido en nuestros enemigos porque no tenemos paz con ellos. Y de eso se trata este pasaje. Tal vez usted pensará que no tiene enemigos, pero muchas veces somos abusados. Muchas veces somos abandonados, muchas veces somos traicionados, muchas veces somos calumniados, muchas veces hablan mal de nosotros en nuestra familia y también en nuestros trabajos. Donde quiera que nosotros vamos, nos encontramos que nuestra vida es de constante en conflicto, peleas, contienda, porque es el mundo en que nosotros vivimos. Y este libro o este capítulo nos enseña que Dios quiere paz en medio de un mundo de conflictos. Dios quiere que nosotros tengamos descanso de los conflictos en los cuales muchas veces nosotros nos vemos envueltos. Y hay tres cosas que nos enseña este pasaje. Primero, cómo Esther logró este descanso para el pueblo de Israel, cómo Jesús logró este descanso de sus enemigos
y cómo también nosotros podemos tener ese descanso, esa paz con nuestros enemigos. Lo primero que vemos en este pasaje es que sucede una crisis. Hay una crisis. Ese es el mundo en que vivimos, un mundo que provoca crisis y provoca crisis inesperadas y a causa de alguien que se levanta y se proclama como nuestro enemigo, que es Amán. Sin embargo, Dios usa las crisis como oportunidades. Dios usa los momentos difíciles de nuestras vidas como oportunidades. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en los momentos de crisis, en los momentos de desesperación, en los momentos de conflicto, nosotros podemos sentirnos más cerca de Dios. Nosotros hemos experimentado la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque digamos que no queremos pasar por esos conflictos, que no le deseamos esos conflictos a otra persona, pero cuando pasa esa temporada o esa tempestad, realmente podemos decirle, oh Señor, si no hubiera sido por esta crisis, yo no hubiera crecido espiritualmente. Y Dios, aunque no se menciona en el libro, Dios está detrás de la vida de Esther y Mardoqueo y de su pueblo. Y aunque Dios no provocó la crisis porque fue Amán en su orgullo, Dios usó esta crisis para mover el corazón de Esther y Mardoqueo, que estaban callados, silenciados delante de esta nación, para poder proclamar que realmente, como dice Mardoqueo, ¿de dónde va a venir nuestro alivio? ¿De dónde va a venir nuestra liberación? Las crisis son momentos difíciles y realmente hacen falta en nuestras vidas. Son oportunidades para yo crecer y madurar. Sin embargo, las crisis es porque nosotros estamos en la comodidad. Recuérdense que Esther estaba en el palacio. Podemos decir que Esther estaba viviendo una vida muy cómoda. Por eso había guardado la orden de Mardoqueo, su familiar, su primo, y no había compartido que ella era una judía. Pero Dios quería que Esther y Mardoqueo proclamaran de dónde venían ellos y quién es el Dios de los judíos. Todas las naciones sabían que el único Dios y verdadero es el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Pero Dios mueve o tiene que usar esta crisis para mover a Esther de su comodidad, de estar en el palacio. Y ella pueda ahora hacer lo que la reina Vasti no hizo, que no fue delante de la presencia del rey. Sin embargo, ella se había propuesto ir delante de la presencia del rey y se iba, no le iba a pasar lo mismo que a Vasti, que solamente fue echada de su presencia. Sabía que su destino posiblemente era la muerte. Y Dios mueve en las crisis nuestra fe. Dios en nuestras crisis activa nuestra fe, reaviva nuestra fe y nos hace hacer cosas que no pudiéramos hacer si no estamos en una crisis. ¿Amén o no es amén? Es así. Pero detrás de la crisis nuestra también está el demonio, está también Satanás. Él es el que provoca los conflictos. Sabemos que, como dice Santiago, Dios no provoca el mal y Dios no provoca las tentaciones en medio de su pueblo. Sabemos que los conflictos, los problemas, las peleas, las contiendas, vienen de nuestro adversario, nuestro enemigo, Satanás. Así que Satanás también está en el escenario, aunque no se menciona su nombre, pero está usando a este personaje Amán para traer una crisis al medio de su pueblo. Pero Dios está detrás de su pueblo. Y sabemos que Satanás, una de las cosas que se ha propuesto a través de toda la historia de revelación, es destruir al pueblo de Dios. Quiso destruir a Adán y a Eva. Ha querido destruir la vida del gran rey David. Ha querido destruir incluso al niño Jesús cuando Herodes toma la decisión de mandar a matar a todos los niños mayores de 2 años. Por tanto, Satanás siempre ha estado en su carrera militar espiritual para destruir al pueblo de Dios. Y una vez más, Satanás está en el escenario.
Él quiere destruir totalmente al pueblo judío, porque del pueblo judío vendría un día el Mesías prometido, Jesús. En el capítulo 7 nos habla entonces cómo Esther logra este descanso de sus enemigos en medio de esta crisis. Y sabemos que Amán está ahí en este escenario. Un hombre orgulloso, arrogante, un hombre que pensaba que podía casi ser el rey de los persas. Sin embargo, él se propuso en su corazón aniquilar al pueblo de Israel. No solo a Mardoqueo, sino exterminar a todos los israelitas. Era parte del plan de Satanás, destruir al pueblo de Dios. Pero Dios usa a esta mujer, y no cabe duda que ya Dios está transformando la vida de Mardoqueo y de Esther, porque están ayunando. Eso es parte de los ritos del pueblo de Israel. Ellos ayunaban cuando estaban en crisis, cuando había que estar en luto, cuando venía realmente la muerte sobre ellos. Ellos buscaban mostrar a través del ayuno que realmente la situación es difícil y solamente Dios puede sacarnos de esta crisis. Y vemos cómo ella tal vez no la hace como pudiéramos hacerla nosotros en el Nuevo Testamento, porque ella está siendo parte de una historia, de la historia de la redención, pero aún el Mesías no ha llegado. Pero en medio de la comprensión de la revelación, Dios usa a Esther de acuerdo a cómo es Esther. Y de acuerdo a cómo Esther ha entendido el plan de Dios para su pueblo. Y lo primero que vemos en esta crisis es que Dios empuja a Esther. Por eso Mardoqueo dice, no te puedes quedar callada. Te dije que te callara hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, pero ahora es tiempo de hablar. Ahora es tiempo de proclamar a qué nación pertenecemos y quién es el Dios de nuestra nación. Y vemos en el capítulo 4:11 que dice, todos los servidores del rey y del pueblo y las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, ya hace 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. ¿Sabía Esther entonces que tenía que poner en práctica su fe? Y podía costarle la vida al presentarse delante del rey. Sin embargo, lo hizo voluntariamente. La crisis la empujó a hacerlo, pero aún lo hizo voluntariamente. Podía haberse negado porque ella estaba muy bien en el palacio. Ella podía seguir manteniendo el silencio mientras que veía que su pueblo iba a ser aniquilado. Sin embargo, Dios provocó en el corazón de Esther compasión también por su pueblo. Mostrar el amor a su pueblo. Pero tuvo que sacarla de esa comodidad del palacio y poner en riesgo su vida. Esther entonces piensa en un plan. Y en el capítulo 5 logra ir al palacio interior, al patio interior del palacio, y en fe va y se presenta frente al rey, sin saber qué iba a pasarle. Pero el rey extiende su cetro y le dice, ¿qué tú quieres, Esther? Y Esther le hace una petición, quiero hacer un banquete en tu honor, pero quiero invitar también a Amán. El rey le dice a Amán, Amán, eres invitado a la fiesta. Y Amán en su orgullo se siente súper contento, porque en el tiempo en que estamos nosotros en la escritura, invitar a alguien a una comida o a un banquete indicaba que usted quería ser su amigo, que usted quería tener una relación de amistad con esa persona. Así que Mardoqueo dice, wow, no solamente soy amigo del rey, sino también soy amigo de la reina de Esther. Y el rey le pide a Esther, ¿qué tú quieres? Que te dé todo mi reino, pídeme lo que tú quieras.
Y él solamente le pide, quiero salvar mi vida. Pero te voy a dar mi petición. Pero quiero que invites a Amán. Y así sucede. Invitan a Amán. En el primer banquete no sucede nada. En el segundo banquete, entonces él le dice al rey Asuero, dime cuál es tu petición. Y esto es lo que dice Esther en el capítulo 7:3. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. El rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina, y el rey se levantó enfurecido, dejó de beber, salió del jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. El rey salió del palacio, salió de la presencia donde estaba Esther y donde estaba Amán. Pero se suponía, según la ley persa, que ningún hombre podría estar solo con la reina, solamente el rey. Pero Amán se queda. Y es por eso que cuando regresa Asuero y lo ve allí otra vez, él sabía que el que se quedara con la reina, lo único que le correspondía era la pena de muerte. Vemos entonces en esta historia una salvación temporal ofrecida por Esther. Pero no es segura esta salvación. El profeta Isaías y Daniel habían profetizado y prometido al pueblo de Israel que un día vendría el Mesías y traería ese shalom, esa paz, esa restauración con sus enemigos, y Israel viviría seguro y en paz con todas las naciones y con todos los habitantes de todas las naciones. Sin embargo, vemos que Daniel nos dice que este Mesías sí traería una paz eterna, sí traería un dominio y un reino eterno, y que nadie se podría levantar contra este reino y este dominio, y sería eterno en medio de su pueblo. ¿Cómo Jesús entonces obtuvo lo que Esther no pudo obtener? Jesús se proclamó el Mesías prometido, aquel que menciona Mardoqueo. De otra parte, si tú no lo haces, Esther, de otra parte vendría nuestro alivio y nuestra liberación. Por tanto, el pueblo de Israel ansiaba tener paz con sus enemigos, deseaba realmente experimentar esa reconciliación con sus enemigos. Pero Israel no había entendido que Dios no solamente quería que tuvieran paz con sus enemigos, había una paz que sobrepasaba ese entendimiento. Y Dios no estaba preocupado ni pensaba en una paz de reconciliación entre naciones. Dios estaba preocupado porque ellos se habían convertido en enemigos de Dios, porque no amaban a Dios y no seguían al Dios verdadero. Ese es el descanso que viene a traer el Mesías. Podemos estar en amistad con el mundo, sin embargo, estar en enemistad con Dios. Y ese es a la cual los profetas hablaban que el Mesías traería un día. Esa reconciliación de nosotros con Dios, donde realmente no seríamos más enemigos de Dios, sino que seríamos reconciliados a través de Cristo para ser sus amigos eternamente. En una ocasión Jesús en Lucas 9:53 dice, por allí la gente no quiso recibirlo porque él se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Esa es la mentalidad del hebreo, la mentalidad de Israel, que un día vendría el Mesías y destruiría a sus enemigos físicos. Sin embargo, Jesús no había venido para traer fuego del cielo, ni para consumir al imperio de Roma, que ahora se había convertido en el imperio enemigo de Israel. Él venía a destruir otro enemigo. Se nos olvida muchas veces el sermón del monte. A ellos se les había olvidado el sermón del monte.
Jesús les dijo a ellos, ustedes tienen que amar a sus enemigos. A través de la reconciliación con Cristo, nosotros ya no tenemos enemigos. Aunque vivimos en un mundo de conflicto, aunque vivimos en un mundo de pelea, aunque vivimos en un mundo que está en crisis, ahora Dios a través de Cristo nos ha reconciliado con el mundo a través de su sacrificio. Por tanto, no solamente tengo paz con Dios, sino tengo paz con todos los que me rodean. Ellos no entendían que Jesús no había venido para quitarle a Roma como una nación enemiga, sino que había venido a mostrarle que él amaba aún a sus enemigos. Mateo 5:43 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esa era la mentalidad del hebreo. Tenemos que odiar a las demás naciones que no son como nosotros. Sin embargo, Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos y injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y se saludan a sus hermanos solamente. ¿De qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En una ocasión, Jesús hablando con Pedro o estando allí con Pedro, le dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, Pedro pensaba en sus enemigos y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? No es mi hermano en la fe, es mi hermano hebreo, es mi hermano judío, es mi hermano. ¿Cuántas veces aquellos que son de mi nación pecaran contra mí? Debo perdonarlo, Jesús. Y Jesús le responde a Pedro y le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Me imagino que Pedro pensó en ese momento que si el Mesías iba a traer descanso para ellos, tenía que destruir a sus enemigos. Jesús, cuando estaba en el jardín de Getsemaní antes de ser entregado, dice que venía una turba armada con palos y venía para apresar a Jesús. Y cuando se acercó la turba para llevarse a Jesús, dice que Pedro automáticamente sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los soldados que venían. Y Jesús le dijo, guarda tu espada. Aún los judíos no entendían que Jesús no había venido para destruir los enemigos humanos que supuestamente nosotros tenemos. Sino Jesús le hubiera dicho, Pedro, dame la espada, que aquí ahora mismo vamos a cumplir lo que ustedes supuestamente piensan, que vengo a destruir a tus enemigos físicos. Sin embargo, Jesús le dijo, guarda tu espada. Y se fue voluntariamente a morir en la cruz. Pero aún estando en la cruz, dice Lucas que le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartir entre sí la ropa de Jesús. Jesús vino a recuperar lo que nosotros no podemos recuperar. La amistad, el amor, el cariño, el afecto que deben de haber entre los seres humanos. Por tanto, el cristiano no puede tener un enemigo porque Él nos manda a amar a nuestros enemigos. El cristiano no puede tener enemigos porque me ha mandado a perdonar a mis enemigos. El cristiano no puede tener enemigos porque me ha mandado a orar por mis enemigos. Tal vez usted piensa, pero yo no tengo enemigos. Pero si usted está en conflicto, en pelea, en discusiones, aunque sea 1 hora, aunque sea 1 minuto, aunque sea 3 segundos, se convirtió en un enemigo para usted. No está reconciliado con él o con ella. Jesús a través de la cruz nos muestra que Él amó a sus enemigos. Y aquellos
por los cuales Él murió, que eran sus enemigos, los convirtió en sus amigos. Ahora somos nosotros. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña que la forma de enfrentarnos a nuestros enemigos no es como Amán quería hacer, exterminar a nuestros enemigos. O como tal vez Esther lo trató de hacer. La forma en que Jesús ahora nos enseña a cómo destruir a nuestros enemigos es a través del amor. Es a través de la reconciliación. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia, dice Pablo, que si usted quiere destruir a sus enemigos con el mal, más mal va a estar. Porque Satanás va a usar el mal que usted ha usado para combatir el mal, para convertirlo en más mal en su vida. Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Paga el mal con el bien. Es la forma en que nosotros podemos convertir a nuestros supuestos enemigos en amigos nuestros. Fue la forma en que Jesús logró ese descanso de nuestros enemigos. Pero Jesús quería ir un poco más adentro del corazón de sus discípulos. Había un gran enemigo en sus corazones que para eso había venido Cristo, el Mesías, a derrotar totalmente, que eres tú mismo. Es tu pecado que se entrona en tu corazón. Y Él vino a la cruz no para destruir un enemigo físico, sino para destruir un pecado que hay en nosotros, porque nos había convertido en enemigos de Dios. Y si estoy reconciliado con Cristo, tengo que estar reconciliado con el mundo. Cristo, dice Pablo en Efesios 2:16, no había venido para reconciliar naciones contra naciones, porque eso sería el resultado cuando hay una reconciliación del corazón. Pero nosotros pensamos, yo me puedo reconciliar con alguien, pero si mi corazón no está reconciliado con Dios, volveré a tener conflicto con esa persona. ¿No se dan cuenta? Será un descanso temporal, porque no tengo un descanso eterno en mi corazón que solamente lo puede dar Jesús en la cruz del Calvario. Pablo, escribiéndole a esta iglesia en el capítulo 2:16, dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte ¿a qué? A la enemistad. La cruz dio muerte a la enemistad que teníamos con Dios y ¿con quién? Con los demás. El mundo puede ser enemigos nuestros, pero nosotros no somos enemigos del mundo, porque tenemos que amar al mundo. Con Cristo y sin Cristo, Él nos manda amar al mundo. Él nos manda estar en paz con ellos, porque hemos sido reconciliados con Cristo o con Dios a través de Cristo, a través de la cruz del Calvario. Dice el versículo 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que están lejos y paz a los que están cerca. Si Jesús murió entonces por nosotros, quitó la maldición de la enemistad. Los malos resultados de los conflictos, los malos resultados de las peleas, porque vino a darle muerte a la enemistad, para que ahora nosotros podamos estar reconciliados con Él y reconciliados con las personas. Por ejemplo, si alguien te roba tu reputación, muchas veces respondemos con herida, hiriendo a la otra persona. Si alguien nos roba el amor, si alguien nos roba algo, queremos responderle con la misma moneda que la persona nos ha respondido. ¿Es correcto o no es correcto? Esa es nuestra tendencia. Ojo por ojo, ¿verdad? No es que te le saque el ojo y te rompe el diente, ¿verdad? Es pagar con lo mismo. Tú me traicionaste, un clavo, dice la gente por ahí, saca otro clavo. Tú me gritaste, yo te grito.
Tú me dices cosas ofensivas y yo te digo cosas ofensivas. Ese es como el mundo funciona, pero no es como funciona el pueblo de Dios. Por eso Jesús, ustedes han escuchado que tenemos que amar al prójimo, pero tenemos que odiar al enemigo. Jesús dice, no. Tienen que amarlo, tienen que orar, tienen que perdonarlo, porque yo lo hice en la cruz del Calvario. Por tanto, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cuando estés en conflicto y en pelea, recuerda que Satanás es el que ha provocado esa pelea. Pero recuerda también lo que hizo Jesús. Es para que no tuvieras más conflicto. Porque ya estás reconciliado con Dios. La cruz cambió nuestra forma de reaccionar frente a las crisis. La cruz cambió nuestra forma de reaccionar frente a los conflictos. Porque la cruz cambió nuestro mundo interior. Y ahora tenemos esa paz con Dios. Ahora somos amados, ahora somos perdonados. Y ahora podemos compartirle a la gente lo que por gracia Dios nos ha dado. La gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios nos ha transformado. Por eso Jesús le dice, aquellos que estás en conflicto, aquellos que están en pelea, dale de mi gracia. Dale mi perdón. Dale lo que yo te he dado día tras día a ti. Da también lo que yo te he dado a ti. Yo no te he dado mi desprecio. Yo no te he dado mi traición. Yo no te he dado nada para lastimar tu corazón. Por tanto, si yo he recibido esa gracia de Dios a través de Cristo, ¿qué debo de darle yo a los demás? La misma gracia, el mismo perdón, la reconciliación, el comenzar de nuevo, porque Dios comienza de nuevo en nuestra vida día tras día. Esa es la gracia de Dios, que Él se olvida de todos nuestros pecados y comienza otra vez con nosotros. Porque la reconciliación fue una vez y es para siempre. Esther trató de buscar un descanso que tanto anhelaba el pueblo de Israel, pero era temporal. Jesús viene y nos da un descanso de nuestros enemigos totalmente y definitivamente. Pero Jesús quería que ellos entendieran que este descanso, que esta paz, el estar reconciliado con Él, el estar reconciliado con nuestros enemigos, es un tesoro. ¿Entiende qué es un tesoro? Algo que vale mucho. Algo que tuvo un precio en Jesús, porque tuvo que ir a la cruz y pagar por este tesoro tan hermoso que es ya estar reconciliado con Dios y reconciliado con los demás. Es un tesoro, debe ser un tesoro porque ha venido a través de un sacrificio. No es algo barato, no es algo de lata, es algo muy precioso. Ya la muerte en la cruz destruyó mi enemistad. Y yo tengo que atesorar los tesoros de Dios. Amén. Tengo que atesorar los tesoros de Dios. Y el orgullo es lo que no me permite a mí darle valor a lo que tiene valor. Que fue lo que hizo Amán. Pero el creyente que es humilde, ahora dice, tengo un tesoro muy precioso, que es estar reconciliado con Dios. Y ahora puedo estar reconciliado con cualquiera y sin importarme lo que me haya hecho, porque no hay pecado que Dios no perdone. Porque a muchos sacan por ahí la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es cuando por la predestinación de Dios usted ha sido predestinado para negar a Dios. Pero todos los pecados, sin excepción, son perdonados por Dios y debemos de perdonar todos los pecados que cualquier persona nos hagan a nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener como un tesoro en nuestros corazones. Mi identidad entonces
está en este tesoro, que Esther no lo pudo lograr. Simplemente es una figura de una salvación temporal y no segura. Jesús vino y hizo lo que Esther, ni Mardoqueo, ni lo que tú y yo podemos hacer, porque no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia de Dios. Tus enemigos en este mundo caído en que estamos no pueden robarte ese tesoro. Ningún conflicto, ningún problema, ninguna situación puede ser más grande que tu tesoro. Y no podemos en Cristo Jesús permitir que nadie nos robe lo que hemos recibido como un regalo, que es el tesoro de la reconciliación con Cristo, con Dios a través de Cristo y con mi prójimo. No importa, dice Pablo, pase lo que pase, nadie nos puede separar de ese tesoro que es el amor de Cristo. El enemigo no tiene ningún arma que pueda lastimarte cuando tú tienes en tu corazón ese hermoso tesoro. Podrán quitarte todo, tu reputación, todo te lo pueden quitar, pero no te pueden quitar ese tesoro, porque es un regalo que Dios nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Para poder mantener este tesoro, siendo el tesoro, hay una sola fórmula, hay un solo ingrediente, es llenar este tesoro, este cofre, no con monedas, no con billetes, no con casas, ni metiendo autos dentro de este pequeño tesoro temporal, sino solamente se puede llenar con lo que lo llenó Jesús, es con amor. Y este tesoro se hace cada vez más valioso, más hermoso, resplandece más la belleza de este tesoro en la medida que yo voy llenando este tesoro con el amor de la cruz. Pero se nos olvida amar a Dios en primer lugar y a los demás como amamos a Dios. Si Dios nos ha reconciliado y nos hizo su amigo y nos dice ahora que ya no tenemos enemigos, ya logró entonces lo que Esther no pudo lograr, ya logró lo que tú y yo en nuestros esfuerzos humanos no podemos lograr. Entonces tenemos que entender, comprender, recordarnos el evangelio una vez tras vez, predicarnos a nosotros mismos el evangelio. Hemos sido reconciliados para vivir en reconciliación con los demás. Entonces no vengas con la historia de que fulano te hizo, fulana te hizo, fulano te hizo y fulano te hizo. ¿Qué dice la palabra? Jesús. ¿Quién le pidió perdón a Jesús? Que yo sepa, según las escrituras, el soldado dijo, parecía que era el Hijo de Dios. Parecía. Pero nadie le dijo, oh Señor, perdóname por haberte clavado la lanza, perdóname por haberte metido los clavos, perdóname por haber blasfemado contra ti, perdónanos, no dijeron los discípulos, porque te dejamos ahí con 4 mujeres y a mi hermano Juan. Nadie le pidió perdón. ¿Y qué dijo Jesús desde la cruz? Perdónalos, Padre. Ellos no saben lo que hacen, pero nosotros sí sabemos lo que Él hizo. Él sí nos reconcilió con Dios. Y ahora la cruz tiene que emanar en nuestra vida. Y ya no podemos tener ese enemigos. Créame, no podemos vivir como enemigos de nadie. Porque Dios nos ha hecho su amigo. ¿Cómo puedo decir que soy tu enemigo y soy amigo de Dios? No coincide. ¿Cómo puedo decir que estoy reconciliado con Dios y no estoy reconciliado con mis hermanos? No coincide, no encaja. No hay una escritura que pueda apoyar tu posición. ¿Usted cree que mi esposa es perfecta?
yo tengo para escribir un libro de ella. Y ella, 20 libros de mí, porque ella ha sufrido más que yo, ¿verdad? Ella puede escribir toda una telenovela y sacarla por el canal 23. Sin embargo, nosotros entendemos que somos amigos. ¿O no es así? Amén. Y di lo contrario. Somos amigos. Porque entendemos que no importa cuánto yo le falla a ella y cuánto ella me falla a mí, ella es mi amiga y yo soy su amigo, porque los dos somos amigos de Cristo. Y cuando Cristo nos ve, ¿cómo tiene que verme? Como amigos. Como amigos. Ella no es perfecta, yo no soy perfecto, pero yo perdono todos sus pecados y ella perdona todos mis pecados. Así que es posible en Cristo Jesús, porque ya hemos sido reconciliados con Dios. Dios nos manda al mundo entonces, nos envía al mundo con este ministerio, con este servicio de la reconciliación. ¿Quieres descansar de tus supuestos enemigos? Recuérdate del Evangelio. El Evangelio nos ha reconciliado con Dios a través de Cristo. Ya yo no tengo enemigos. Ya yo no tengo que estar en conflictos con nadie. No tengo que estar en peleas con nadie. Porque soy reconciliado con Dios. Amén. Pongámonos de pie para orar.